Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos. Mil esker, etortzeagatik eta ongi etorriak. Os damos la bienvenida a esta primera edición de los talleres de la Asociación Baskuntza Elkartea, que se ha constituido recientemente en Sangüesa. Queremos dar continuidad este año a su actividad, que lo que pretende es la difusión del patrimonio arquitectónico, natural e inmaterial de Rocaforte, Sangüesa, su comarca y Navarra entera, mediante la organización precisamente de estos talleres que tratarán temas de historia, de naturaleza y danza. Esta actividad quiere tener un carácter participativo. Sin olvidarnos del método científico, el taller pretende dar contexto y perspectiva a datos, fechas, batallas y héroes que la historia tradicional viene considerando como hitos objetivos, incluyendo también la intervención de las mujeres en el devenir de la historia, y busca, con la participación de todas las personas interesadas, acompañadas de historiadores y de estudiosos, construir colectivamente el relato de la historia de nuestro pueblo. Se realizarán los talleres en 4 fines de semana, viernes y sábado, repitiendo la misma pauta que este fin de semana, razón de una sesión al mes, durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Combinarán las charlas, en este caso de Javier Enériz, Martina Yestarán y Alberto Santana, con la visita a elementos de nuestro patrimonio histórico, natural o inmaterial, como es la danza. Para todo ello vamos a contar con guías y ponentes de primer orden. Terminaremos con una visita a los nuevos hallazgos encontrados en la ciudad romana de Santa Cruz, en Eslava. No detallo mucho todos estos talleres porque irán apareciendo sucesivamente en la agenda cultural, por lo que también agradecemos desde aquí la atención y el trabajo realizado por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Sangüesa. Para la presentación de nuestro ponente de hoy, todos conocemos a Francisco Javier Enériz Olaechea. Fue titular de la institución del Defensor del Pueblo de Navarra desde el 22 de marzo de 2007 hasta el 23 de marzo de 2022. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de San Sebastián, es funcionario del Gobierno de Navarra desde 1986 y ha ocupado numerosos cargos, primero en el Gobierno vasco y después en distintos departamentos del Gobierno de Navarra: ordenación del territorio y urbanismo, medio ambiente, agricultura, etc. También ha ejercido como profesor asociado de Derecho Constitucional en la Universidad Pública de Navarra, donde ha impartido, entre otras, la asignatura de Protección de los Derechos Fundamentales y Derecho Constitucional. Por otro lado, es autor de un elevado número de artículos y libros jurídicos sobre derechos fundamentales, el Defensor del Pueblo, el régimen foral de Navarra, la ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, medio ambiente y un largo etcétera. Lo que cabría esperar de un licenciado en Derecho. Pero últimamente se está destacando también como un gran divulgador de la historia de Navarra, motivado por encontrar primero respuestas a su propia curiosidad y por la constatación que ha hecho de que la gente ya no conoce la historia de Navarra. Se lamenta el autor de que el desconocimiento de la historia de Navarra nos ha hecho perder el sentido crítico y de que además entre quienes la pueden conocer se ha politizado. En definitiva, tenemos un panorama un tanto desolador. Con sus libros, Crónica de la Transición Política en Navarra 1975-1984, de la República a Franco, Navarra 1931-1945, Agramonteses y Beamonteses, la conquista de Navarra, y el que hoy nos presenta, aunque no sea el último, ha querido que esa historia se conozca. Además, lo hace de una forma fácil y accesible, y también con sentido del humor, que ayuda a entender y a criticar. El humor es, para él, fundamental para narrar la historia, no solo es divulgar. Con amenidad, por tanto, con rigor y puntos novedosos, estando a la última en bibliografía e información, este libro invita a penetrar en los albores de la identidad colectiva de Navarra. ¿Quiénes somos como pueblo resultante de la amalgama de colectividades humanas que habitaron lo que hoy llamamos Navarra? Es la pregunta que buscamos responder hoy de la mano de Javier Enériz y su libro Cuando fuimos vascones,
Orígenes de Navarra. Muchas gracias, Javi. Arratsaldeon, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Baskunsa por invitarme, a Aitor Fernández Oneca por pensar en mí para el primer taller, a todos ustedes por su asistencia y también por adquirir y pensar en el libro cuando fuimos vascones y proponerlo como un libro base para lo que es el curso, ¿no? Qué mayor honor para mí que ese, ¿no? Y la pregunta que habría que hacerse es ¿por qué de este libro? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué un libro así? Pues ya lo ha dicho muy bien en la presentación, ¿no? La curiosidad, la inquietud, el querer saberlo todo o casi todo no se puede, pues casi todo, sobre los vascones, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Qué pensaban? ¿Qué hacían? ¿Cómo se desarrollaban? ¿Y por qué sobre los vascones? Pues porque los navarros, nuestros antecesores o predecesores, o quienes llamaban a los que estaban aquí en épocas antiguas, les llamaban los vascones. Si hubiera nacido en Guipúzcoa, pues igual hubiera estudiado a los bárdulos. Y en La Rioja, a los verones. Y en... ¿dónde más? En Vizcaya a los caristios y a los autrigones, ¿no? Y en Soria a los celtíberos, y en Huesca a los jacetanos, a los edetanos, en Lérida a los ilergetes, yo qué sé, ¿eh? Casi hay un pueblo por provincia, ¿eh? O sea, prácticamente tenemos, y el nuestro es los vascones y las vasconas, que muchas veces nos olvidamos de ellas y son parte fundamental también en esa historia colectiva que se desarrollaba. Yo, para hacer ese estudio, lo que me estructuró la cabeza es como hacemos los de Derecho, partiendo de cero, partiendo de olvidarnos de cualquier prejuicio, desde la nada. No quería saber nada ni de lo que decían unos ni otros, porque hay unos que hablan, historiadores hablo, de los vascones, como si estuvieran hoy presentes en la Plaza del Castillo con cierto asco, y hay gente que habla de los vascones como si estuvieran también en la Plaza del Castillo, actualmente de una forma diferente a la que estaban. Entonces, lo que hay que hacer es ir a aquel tiempo, a cada tiempo, en cada momento, como un marciano que ¡plop!, cae en un sitio, abre los ojos y mira lo que ve. Como volver al pasado es imposible, pues ahí le damos a la imaginación muchas veces, y esto nos hace también, nos engaña a veces, ¿no? Porque también es imaginación. Y entonces hay que tener también cuidado y coger los datos, para mí esto es fundamental, como un puzzle. Cada dato, es decir, cada hecho histórico, cada dato, hay que mirarlo como si fuera un puzzle. Y tiene que encajar en la caja del contexto junto con otra pieza. Y cada vez que metes una pieza te das cuenta que no encaja bien, que no encaja mal, que mueve la siguiente, y eso es un lío, ¿eh? Y entonces hasta que no estás seguro de que la pieza está ahí y que tiene que ir ahí, prácticamente no la puedes poner. ¿Y qué pasa cuando tienes muchas piezas en un hueco y ninguna te encaja y todas pueden ser parecidas? Pues que tienes que poner todas las tesis, tienes que poner todas las hipótesis posibles, porque eso ayuda mucho. La historia es muy opinable. Yo no soy historiador, por lo tanto no utilicé el método de los historiadores. Tampoco soy arqueólogo, ni soy filólogo, ni soy muchas cosas. Lo que sí era de derecho, y entonces utilizaba el método jurídico para el mismo que se utilizaba para las tesis doctorales, que es ver un hecho, recoger las distintas tesis y poner quién son los autores que defienden esas distintas tesis. Y dejar al que lo lee que vaya viendo las distintas tesis y conforme le van pasando las páginas, le van a ir encajando unas u otras. O a lo mejor no le encaja ninguna, o a lo mejor se vuelve loco, como también me vuelvo yo loco en muchas de las cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos tesis vasco-iberistas
El euskera y el vascónico están emparentados con el ibero, pues yo qué sé, pues no lo sé, pues sí o no. Yo recojo las distintas tesis. Me dediqué horas y horas y horas y horas, horas y semanas y meses y años a leer sobre el ibero. Me he leído, yo creo que todas las planchas y bronces hasta una época determinada, porque ya los nuevos ya ni me los leo, para ver si era verdad que el euskera y el ibero se entendían. Horas y horas y horas, no entendí ni torta, ni torta. Sí que hay palabras que se asemejan a los números y algunas palabras que se parecen, números, palabras, algunas, pero el texto, para entenderlo, ni castaña, cero. Y entonces apunté una conclusión, a la que por cierto llegó una inteligencia artificial en Massachusetts. Decía, estas dos lenguas no están emparentadas, o tienen un pariente muy, muy, muy lejano. No se puede decir que son muy similares. ¿Por qué? Porque del mismo modo que uno va al celtíbero y dice, esto con el euskera no tiene nada que ver. Con el euskera no me refiero al euskera medieval ni al euskera actual, me refiero a un euskera que se considera el antiguo. Esto no tiene nada que ver el celta con el euskera. Pues con el ibero yo la conclusión que alcancé era la misma que alcanzaba un robot en Massachusetts, a base de leer y leer y leer. Entonces, una de las cosas que hay que hacer en historia es leer, ver las cosas al natural. Si ves que ha salido una placa en algún sitio o una piedra, pues es muy aconsejable ir allí y verla, a ver qué te dice el sitio, el lugar o lo que sea. Y leer a los que saben, a los autores, a los múltiples y muchísimos historiadores que escriben sobre las cosas. Y una vez que has leído, darle vueltas a la cabeza y pensar y saber que todo lo que se ha leído, todo lo que está puesto ahí, va a ser objeto de revisión. Y teorías que se han mantenido hasta hace poco, pues los vascones hablaban el ibero, hablaban el celtíbero, ahora se empieza a decir que hablaban el vascónico. El vascónico, y decía, anda, ¿y qué diferencia hay entre este vascónico del que hablamos y el ibero, por ejemplo? Una muy simple, el ibero con el euskera es muy difícil traducirlo, ya lo he dicho, prácticamente imposible, excepto algunos números y algunas palabras. Pero el vascónico, muchas de sus palabras se pueden entender con el euskera, muchas. O entender que ahí sí que hay un emparentamiento. Luego lo vamos a ir viendo con muchos de los nombres de la gente, ¿no? Y sobre todo de gentes y de dioses también, que vivían aquí, que no estaban en Lleida, ni estaban yo qué sé, en Cantabria, ¿no? Que vivían aquí. Y dice, joder, a mí todo esto, ¿qué nombres? Me suenan muchos. También ahí interviene la imaginación, pero bueno, la filología ayuda. Entonces, ¿cómo se llega a redactar un libro o algo sobre la historia? Pues como digo, encajando los datos en un puzzle, barajando distintas hipótesis sobre un mismo hecho y buscando un relato colectivo, lo que se llama un relato colectivo. O sea, no dejarse llevar por determinadas estructuras que estudian la historia, ¿no? Me decía Aitor, la historia no es de reyes y de guerras. Viene bien los reyes y las guerras para clasificar la historia. Si yo me refiero a Alfonso el Batallador, me importa un pepino lo que hiciera Alfonso el Batallador, y puedo contar de él muchas anécdotas, pero para la historia de los vascones, o para la historia, no son relevantes. Son divertidas las cuestiones, ¿no? Y está bien ponerlas, pero son distinto a lo que es contar la historia, sobre todo si contamos la historia de un colectivo, de un pueblo, si queremos conocer qué les pasaba a los vascones y cómo organizaban su vida, sus instituciones, su territorio, su religión, su lengua, etc. Por lo tanto, hay que utilizar para esta historia nueva, distintos enfoques sociales, sobre cómo estaba la mujer en la sociedad, sobre qué les pasaba a los agricultores, a los siervos y a las siervas. La palabra siervo y sierva, cuando la utilizamos en la época romana, es el esclavo. Ellos no llamaban esclavo al esclavo, sino siervo. Lo veréis en muchas piedras, ¿no? Se habla de siervo, ese es el esclavo. Siervo luego en la época feudal ya quiere otra connotación, que es el que está subordinado al señor feudal, ¿no? Bueno, pues esas distintas visiones.
para la charla he intentado utilizar pues, las clasificaciones de esas etapas históricas pues, para organizarnos, ¿no? Pues, por ejemplo, presencias prehistóricas en Rocaforte, Sangüesa y proximidades. En el Paleolítico, por ejemplo, restos humanos no hay, que yo sepa, en el Paleolítico. No hay datos o no hay partes humanas del Homo antecesor, que vivía hace 300.000 años, ni del Neandertal, ni del Cromañón. No hay, ¿no? O sea, sí hay otras... Bueno, del antecesor y del Neandertal no hay ningún ejemplar, ¿no? Del Cromañón sí tenemos varios en Navarra, pero en esta zona no hay. Sí que se han encontrado sílex, piezas de sílex que utilizaban, fundamentalmente el Cromañón, serán en Montgallés, en San Babil, en el Sasillo y en Valdecomún, que vosotros que sois de Sangüesa sabréis mejor que yo dónde está, porque si tengo yo que ir, igual no salgo ni de aquí, ¿no? para cogerlos. Pero bueno, ahí los historiadores nos dicen que han aparecido sílex. Del Neolítico cambia el mundo, hace 7.000 años, llegan poblaciones desde la Anatolia, vienen con ganado, vienen por toda la orilla del Mediterráneo, se van esparciendo y dominando todo lo que es la península itálica, Cerdeña, Mallorca, se van ocupando el territorio, entran por aquí por los Pirineos, hay un montón de cuevas con restos en Huesca, también en Navarra, un montón, van ocupando cuevas. Bueno, pues de esa población del Neolítico está la mujer de Vigüézal, que está en el museo. Si vais al museo, todo lo que voy a decir yo, la mayoría de las cosas están en el museo para verlas allá directamente, y además tenemos un museo que es un lujo, porque vas un día de labor, es gratis y no hay nadie. O sea, lo tienes todo para ti. O sea, que a lo mejor aparecen 2 o 3 por allí. Bueno, pues está la mujer de Vigüézal, en Illón, que murió hace 3.400 años y que murió de cáncer de pulmón. No se fumó ni un pitillo. Habría muerto de los humos, me imagino, de la contaminación eléctrica no sería, ¿no? No sé, de los volcanes tampoco. Sería del humo de la cueva, me imagino. Estaría la pobre mujer todo el día ya cocinando hasta que tanto fuego y tanto humo la acabó matando. El Neolítico, sí que hay muchas piezas del Neolítico en Navarra, se pueden ver, como digo, en el museo. Y luego ya hace 4.000 años, o sea, para simplificar, hace 10.000 empezó a derretirse la nieve, cambió el clima, hace 7.000 llegaron los neolíticos, con el ganado, con las ovejas fundamentalmente, con una ganadería semi-intensiva. Antes de pasar a otra etapa, en el Neolítico es una auténtica revolución, porque hasta entonces, durante miles y miles y miles de años, la gente era nómada. Iba detrás de la caza, comía frutos, se metía en una cueva, luego se iba a otra, no estaba asentada en el territorio. Con el Neolítico sí, se asientan, con el ganado y con una agricultura incipiente que empiezan, y eso es una auténtica revolución, porque como producen alimentos a gran escala, necesitan conservarlos. Y como necesitan conservarlos, descubren o inventan la cerámica. Y como crean la cerámica, tenemos cerámicas desde el Neolítico en muchos sitios que nos van indicando cómo vivía la gente en esta época, ¿no? Bueno, el Neolítico va prosperando, desarrollando, aumenta la población, empiezan a aparecer las primeras ciudades son pequeñitas, la sociedad es muy igualitaria, a todos se entierran de forma colectiva, en dólmenes muy grandes en algunos sitios para meter allá a todo el mundo, o en dólmenes más pequeños. Hay poca identificación por el jefe o el individuo, la sociedad es muy igualitaria, lo mismo el hombre que la mujer, que el vecino conmigo. O sea, es una sociedad más o menos igualitaria. Todo esto cambia hace 4.000 años porque llegan otras gentes, es el calcolítico que se llama, o el cobre, le ponen nombres raros para que no lo entendamos, pero es el cobre, la época del cobre. Llega gente desde el centro de Europa que su mentalidad es otra,
son ganaderos, son dominantes, son machistas, son jerarquizados. Digo son machistas porque vienen sin mujeres. Son jerárquicos, son auténticos guerreros que vienen a imponer su forma de ser y arrasan prácticamente con toda la sociedad del Neolítico. De esa sociedad solo se va a salvar que siguen estos, los que llegan, utilizando los dólmenes para ciertos enterramientos, pero para otros, para el jefe de la manada que dirige el grupo que llega, pues para estos jefes utilizan los túmulos. O sea, y hay varios túmulos por Navarra en bastantes sitios que son tumbas individuales para los jefes. Utilizan flechas de siles y algunos utilizan unas flechas con unas palmelas, o sea, con unas puntas en forma de palma, se llama palmela pequeñita, de cobre. Y con estas flechas y con las de anteriores de siles se dedican a perseguir a lo que encuentran. Si es un hombre, ¡zas!, lo persiguen y lo matan. Y si es un animal, lo persiguen y lo matan. Y si es grande, también. Y entonces el bisonte que acaba de aparecer en la cima de Urbasa, a mí lo que más me gustó es, aparte de que es un bisonte y desde hace 4.000 años, es que tiene una flecha de palmela, clavada, de hace 4.000 años, como las que aparecieron en Belagua, cerca de los túmulos y de los dólmenes de Belagua, y en otros sitios. Y es reflejo de esa sociedad del Calcolítico, que como digo es una sociedad diferente a la del Neolítico, muy diferente a su vez a la de Cromañón, y con la que se va produciendo con esta sociedad nueva del Calcolítico una auténtica sustitución de los hombres. Desaparecen los hombres del Neolítico y del Cromañón, que se habían hibridado y se habían conjuntado, y les sustituyen estos nuevos hombres, que van además a fertilizar el territorio y que van a hacer que surja una nueva organización con una nueva poblados en las montañas, en las cumbres medianas, que van a ir ocupando el territorio de otra forma distinta. Una sociedad más jerarquizada, menos dada a eso de la igualdad que tenía la característica del Neolítico. Una curiosidad es que todos descendemos, al menos todos los que estamos en esta sala, descendemos de esa sociedad del Calcolítico. ¿Cómo se sabe? Pues además de por el ADN y tal y cual, si nos hicieran unas pruebas habidas y por haber, porque tenemos la piel clara. ¿No? ¿Me veis a mí la piel clara y sonrosada y sonroja? Como la veo yo la vuestra. Estos eran de piel clara, mientras que los del Neolítico y los de Cromañón tenían la piel oscura. Eran prácticamente de color, no quiero decir negro, parecido al color negro, muy similar. Y los ojos los tenían azules, aquellos, los antiguos, mientras que los nuevos son distintos. Se produce una auténtica sustitución en la población, de la que somos nosotros, al menos herederos genéticos en ese sentido. Estos son los que se llaman los Yamna. Se llaman los Yamna a esa población que vino y que sustituyó a la anterior. Bueno, detrás del Calcolítico viene la Edad del Bronce, que se desarrolla mucho la época de estas sociedades que han surgido con esta nueva gente, más guerrera, y que empieza a utilizar armas cada vez más seguras y herramientas mucho más duras, más sólidas, para su prosperidad, para su utilización. Cuando es en la vida pacífica, mejoran con martillos y distintas herramientas de bronce, porque descubren el bronce, y empieza la época del bronce. Y cuando es época de guerra, pues utilizan unas armas de bronce con las que prácticamente son invencibles. De la época de bronce sí que se han encontrado restos en Sangüesa y en Liédena. Tengo aquí apuntado el poblado de Astra. Espero que esté bien, ¿no? Porque he visto Astra y Aspra. Me imagino que será Astra, ¿no? Aspra. Pues lo corrijo. Aspra. De esto sí que hay. Del Calcolítico hay menos, pero no hay que desdeñar. Se ha aparecido un bisonte en Urbasa, cualquier día nos aparece un individuo entero del Calcolítico, que lo podéis ver también en el museo, con su cabezón, con su cabeza de color de cobre,
Fijaros si le va bien la época, porque hay una cabeza, un cráneo en el museo, además se ve enseguida, llaman los hombres verdes de Urbiola, porque son verdes, no son marcianos, son gente venida de aquí que además trabajaban las minas de Urbiola y que de estar en contacto su cadáver, sus muertos con el cobre, se les puso el cráneo verde. También hay bastante gente muerta en esa época, en el museo, en la planta de abajo. Como ya os digo, vais y está todo gratis y a vuestra disposición visual de esta época. Después de la época del bronce llega la edad del hierro, en la que llegan las poblaciones indoeuropeas, ¿no? con los idiomas indoeuropeos, que son los predecesores del latín, ¿no? Es un idioma distinto. El celta es un idioma que viene de estas gentes, deriva de estas gentes, y que es distinto de otros idiomas como el ibero y el euskera, o el vascónico, por llamarlo así, o el aquitano. O sea, luego ya veremos las diferencias. La presencia de los indoeuropeos en Navarra está constatada sobre todo a través de la forma en la que van a ocupar el territorio con las ciudades y en la forma en que se van a relacionar con las poblaciones anteriores, ¿no? Prácticamente estas poblaciones van a ir ocupando las vegas y zonas llanas, mientras que a la población anterior le van a dejar los montes de media montaña, lo que se llaman los castros o los ópida, que luego les llamaremos, ¿no? A ver si paso la diapositiva, por cierto. En la edad del hierro, indoeuropeos e iberos que llegan. Los iberos llegan menos, hay una influencia ibera sobre todo en la franja oriental de Navarra, y hay una ciudad en Beire, si vais a Beire no veréis la ciudad, hay que tener mucha imaginación para verla, pero sí que se adivina ya una estructura muy grande, muy importante, en este lugar en el que se cree que había una gran ciudad ibera. Hay una figura, que es esta de aquí, que también está en el museo, se llama el guerrero de Turbil, que pertenecería a esa cultura ibera. ¿Le veis el escudo que tiene miedo? Esta escultura a lo menos tiene 2 metros y pico, casi 3, o sea, no es pequeñita, no. Está ahí puesta en el territorio para asustar al que llega, ¿no? Donde se encontró, han puesto una réplica de cemento, y donde ahí está la ciudad, si queréis alguna vez ir a Beire, veréis en el sitio que domina todo un grandísimo llano, y que al fondo está la sierra de Ujue, o sea, está Ujue ahí en el camino. O sea, estos dominaban prácticamente todo ese territorio. En Ujue estarían, o por ahí, estarían las anteriores poblaciones, y aquí se instauran estos iberos. Y más allá estarían, se supone, en algunas vegas, los celtas. Los ópida, llamamos los ópida a unas ciudades fortaleza situadas en las cimas de montes de media altura, en las que se desarrollan poblados que responden a una estructura de varias familias. Estos ópida, que es el nombre técnico que se utiliza ahora, yo les llamaba castros. Si cogéis la primera edición de cuando fuimos vascones, le llamaba castros. Si cogéis la tercera, le llamo los ópida, ¿no? Porque ya se va imponiendo el término para ir describiendo esas ciudades, fortaleza, por ejemplo, Irulegui, por ejemplo, Pamplona, por ejemplo, en Sada, ¿cómo se llama? La Corona, eso es. Son ejemplos de eso. Si vais a la Corona, aparte de ver árboles, también se ve algunos muros, y luego unas murallas, ¿no? Muralla que cierra la ciudad de lo que era lo que era el castro, el ópida, ¿no? Y además eran todos muy parecidos. Estaban en lo alto, allanaban lo más posible la cumbre, cortaban y reforzaban lo que eran las caídas para hacer unos muros, y luego hacían unos muretes altos, a modo de empalizada, para defender esas ciudades en las que había en la parte más baja una puerta
por la que se entraba a la ciudad, muy bien defendida, unas puertas grandes de 3, 4, 5 metros de altura, a las que se entraba. Había un antecastro donde estaba el ganado, allá lo guardaban, y luego ya llegaba lo que era la ciudad. Y en la parte más alta estaba el punto de vigía, y cerca se supone que estaría el jefe o el que mandaba en la tribu, ¿no? Si era una sociedad jerarquizada. Y si no era una sociedad jerarquizada, pues estaría en la ciudad. Conforme más modernas son estas ópidas de cumbre, más rectangulares son sus calles, son más rectas sus calles, está trazada con una malla por red y más se va pareciendo a estructuras más modernas de urbanización. Conforme más antiguas son, pues las aldeas están puestas de forma distinta. Irulegui es un ejemplo de ciudad en red, de ciudad en malla, con sus calles cuadradas, perpendiculares y grandes casas, ¿no? En la réplica que hay en el Civivox de Pompelo, pues se ve que la casa es tan grande casi como esta habitación, o igual un poco menos, pero de un tamaño considerable, la casa en la que apareció la mano de Irulegui, que hay una réplica, ¿no? Y entonces, bueno, pues da una idea de que eran ciudades importantes, que la gente vivía con cierto nivel de desarrollo social, económico, y que estaba bien organizada la sociedad aquella. Entonces, ciudades que hay, ópidas que hay, Los Cascajos, en Sangüesa, para unos es un campamento romano, para otros es un poblamiento, no lo sé, no tengo opinión. Hay que meter ahí la pala, y hay que ir mirando, porque igual son las dos cosas, porque igual son las dos cosas. Igual era un campamento que pasó a población, y hay uno muy famoso, se llama Pompelo, en Pamplona, que le pasó eso, que empezó siendo un gran campamento y luego se convirtió en una ciudad, y que estaba pegado a un castro vascón, ¿no? Entonces la estructura histórica puede ser perfectamente esa, un castro, un campamento romano apoyado ahí y pegado, y luego que se convierte en una ciudad que sustituye a la anterior. En el caso de Los Cascajos, pues puede ser. En el Castellar de Javier también, en la Corona de Sada, en la Sierra de Tabar, en Santa Cruz no la ciudad romana, que le pasa lo mismo que a Pamplona y que lo que estoy contando, sino en el Alto, si vais al Alto, hacia un lado está lo que se supone que estaba el foro aquí, pero en el otro lado está el castro. Yo me metí allá y aquello está todavía sin mirar mucho, sin estudiar mucho. Me metí tanto que le pisé a una pobre víbora, a la que me cargué, la pobre. Y bueno, pues, o sea, te quiero decir que está en un estado de abandono total, aquello es la selva. O sea, y es una pena, porque son sitios en los que, pues, seguramente estudiando, no sé si aparecerá otra mano de Irulegui, pero puede aparecer cualquier cosa de cierto interés, ¿no? En Lumbier también, en Muru, en Urraúl Bajo, en el Castillo de Archi, en Fillera, Sos, también, para estudiar, en Peña de Gaztelu, Longuida, cito estas porque son más o menos cercanos. Si los que hayáis vivido en Pamplona, conozcáis bien Pamplona, es que todo lo que se ve desde el Redín son castros. Todo lo que vais al Redín y estáis en un castro. Miráis a Miravalles y hay un castro. Miráis a Mendillorri y hay otro castro. Miráis al Monte del Fondo y hay otro castro. Vais al Monte Campamento y es otro castro. Fijaros si es castro, que se llama la calle, ¿cómo se llama la calle? Irigaray, la ciudad del Alto. Se llama la calle que va al castro. En San Cristóbal también había otro castro, es decir, en todos los montículos que había otro castro. Los dos castros más importantes de la comarca pamplona eran el de Irulegui y otro que está desaparecido, que desapareció en otra guerra, que es el de Inchura, que está yendo hacia Zubiri. A poco de coger la carretera Zubiri, un monte que queda a la izquierda, el Alto, eso es otro castro. Allá se adivinan también los fosos, las murallas. Bueno, pues estos dos castros, además de Irulegui, de Inchura que digo, son los dos más importantes de la zona y los dos más altos, son los que más altitud tienen. Tienen alrededor de 900 metros de altura.
Bueno, pues esta era la forma en la que vivían, al menos estos pueblos de la Edad del Hierro, hasta que llegaron los romanos, ¿no? Bueno, llegan los romanos y se quedan 650 años. Ya sabéis el mito ese de que a los vascos no les conquistó nadie. Un mito antiguo, ya antiguo. La historia dice que sí, que les conquistaron pues como a todos. A los romanos no había quien se les resistiera, ni militar, ni con sociedad. Tampoco es que arrasaran a todos los pueblos, pero sí a una grandísima mayoría. Hicieron grandísimas escabechinas. Bueno, ¿cómo llegan los romanos a este territorio? En la Segunda Guerra Púnica, que son las guerras entre cartagineses y romanos. Esta es la de Aníbal. Aníbal, con un potentísimo ejército en el que van de todos los pueblos de la península ibérica, se supone que también los vascones, y hay un autor romano que siglos después, contando la batalla de Trasimeno y todas estas batallas de los cartagineses, describe cómo peleaban los vascos y los cántabros, ¿no? Dice, los vascos eran unos chavales jóvenes, iban sin casco, muy mal vestidos militarmente, pero eran muy ágiles y tiraban la jabalina con un acierto increíble, ¿no? Entonces cuenta la forma de pelear de los vascones en la segunda guerra púnica, y nos da esa pista de que alguien la habría soplado o él se habría hecho la idea de que los vascones estuvieron con los cartagineses luchando con los elefantes aquellos que cruzaron los Alpes en las mismas puertas de Roma, ¿no? Enemigo a las puertas, que vienen los cartagineses, ¿no? Bien, vienen los romanos, oye, esto es para la guerra, habían nacido para la guerra, de los pueblos más inteligentes en la historia, porque solo vivían para la guerra, o desarrollan la guerra como una profesión y como una forma de vida y resultan al final invencibles. A pesar de todas las derrotas, siempre se van sobreponiendo y siempre van machacando a su enemigo. Los romanos dicen, que nos ataca Roma, nosotros por abajo nos vamos a la península ibérica y os atacamos en las bases, en vuestras bases, y así os cortamos los suministros, nos ponemos a vuestra espalda y a ver qué gracia os hace, ¿no? Y mientras unos atacan por aquí, estos atacan por aquí. Bien, los romanos con esa estrategia logran derrotar a los cartagineses. En la tercera guerra púnica ya los destruyen, de Lendas Cartago, la frase esa tan famosa, pero en la segunda los derrotan y les imponen todas las condiciones ahí por haber. Cuando llegan aquí los romanos, se enfrentan o se apoyan en los suesetani, en un pueblo que se llaman los suesetani, los suesetanos, que estaría en el eje de Sangüesa hacia Gea de los Caballeros. En esa recta, en ese valle, en esa zona, estarían los suesetanos, que los historiadores dicen que son celtas, no sé, serán, y que pelean como digo, contra los otros pueblos que se enfrentan a los romanos, ¿no? Y luchan contra los ilergetes, que son los que están en Lleida, contra los ausescos y contra los lancetanos, unos nombres de lo más curioso. Bien, como los romanos vencen a los cartagineses, no solo les derrotan militarmente, sino que ocupan toda la península ibérica, o gran parte de la península ibérica, y toda la franja que linda con el Mediterráneo, dicen, uy, esto pasa a ser nuestro, pasa a ser una provincia nuestra. Los romanos en su historia fundan Roma y van como las capas de cebolla conquistando todos los territorios de alrededor, todo. Conquistan Roma, conquistan el Lacio, conquistan la Galia Cisalpina, conquistan la parte sur de Italia, la Bota, saltan a Cerdeña, saltan a Sicilia. Sicilia es su segunda gran provincia, y la siguiente provincia después de Sicilia es Hispania, pero como les hace tan grande, la dividen en dos: la Hispania citerior, que es la del norte, y la Hispania ulterior, que es la del sur. La Hispania interior
Citerior tiene la capital en Tarraco y la del sur tiene la capital en Córdoba, en Córdoba. Tiene estas dos provincias, y de Tarragona, como es un pueblo conquistador, por el Ebro, chupu, 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 sus legiones van avanzando paralelo al Ebro y van conquistando todo el territorio hacia el sur del Ebro. Y ahí no hay pueblo que se les resista. Y además imponen a todos los pueblos sus condiciones y sus organizaciones. Y les dicen, oye, aquí mando yo, tú te subordinas a lo que yo digo, te sometes a lo mío, me pagas los impuestos que te voy a imponer, vas a hacer lo que yo te diga y además tus niños o tus jóvenes van a venir a mis ejércitos. ¿Qué pasa? Que los iberos se les revuelven. Los iberos que ocupan desde Olite, Beire, hacia allá, hacia Barcelona, todo ese territorio se les rebelan. Y los romanos les vencen, con Catón, les vencen. Y a los suesetani, que están ahí de aliados de Roma, contra Jaca, les apoyan los romanos. Es decir, no solo pelean los romanos contra todos los pueblos, sino que hay pueblos que se alían con ellos. Uno de estos pueblos sigue siendo los suesetani, que se enfrenta a los jacetanos, a sus enemigos de los jacetanos. Estos que viven en esta zona de por aquí, desde Sangüesa hacia abajo, se enfrentan a los jacetanos, los vecinos, y los derrotan. Es en ese contexto donde puede que también estuviera la destrucción de ese pueblo ibero grande que he dicho antes que había en Beire. No se sabe por qué, pero los suesetanos luego se rebelan contra los romanos, dejan de ser aliados y se enfrentan. Craso error, porque el que se enfrenta con los romanos no lo cuenta, desaparece. Y les destruye la capital, Corbio, que sabemos que está por aquí, pero no sabemos dónde. Así que algún día, además de hacer visitas, igual se puede salir a ver si encontramos Corbio, ¿no? Vaya usted a saber. Se piensa que Corbio puede estar en Sangüesa, cerca, en Egea de los Caballeros o en Sos. Y hay nombres parecidos que dicen Gordés o no sé qué nombres hay, en la franja esa, de debajo de la carretera esa de Verdún, ¿no? Del Valle Verdún, hacia abajo, que ese es territorio suesetani y que estaría por ahí Corbio. Vaya usted a saber dónde estaría Corbio. La cosa es que los romanos destruyen a los suesetanos y el territorio se queda vacío, porque una de dos, o mataban a todos o cogían a los derrotados y los trasladaban a otro lado, se los llevaban a otro lado de castigo. Y ocupaban ese territorio con gentes que les eran aliadas. Y los historiadores, o al menos una gran parte de ellos, dicen, ahí metieron a los vascones, en esa franja. Puede ser, porque luego veremos que muchos de los nombres y de las aras y piedras y nombres que aparecen ahí en esta zona, en este corredor, son muy vascónicos, o vascónicos, sin más. Luego lo vamos a ver. Entonces, fuera los suesetani y hipótesis o tesis, regalan el terreno a sus aliados vascones. Los vascones en ninguna fuente bibliográfica, en ninguna, aparecen jamás enfrentados a los romanos. Y lo que sí aparece en muchísimas fuentes es que donde había gente, pueblos administrando el territorio próximo, acababan apareciendo ciudades vasconas, ciudades que se consideran vasconas. Por ejemplo, Irún, o Yason, es una ciudad que el primer historiador que la describe, que la cita, dice que es una ciudad bárdula. Sin embargo, a partir de ahí, los demás historiadores dicen que es vascona. Se piensa que los romanos desplazaron a los bárdulos, no se fiaban de ellos y pusieron allá para administrar a los vascones. Calahorra, Calacoricos, ciudad celtíbera. También se piensa que había una población celtíbera y que los romanos, que se enfrentan a los celtíberos, en la siguiente revuelta que hay, los desplazan
y ponen en su lugar para que los administre a gentes vasconas. Y Calacoricos pasa a llamarse Calagurris, ¿no? Cambia hasta la denominación. Gracurris parece ser que o era celtíbera y le pasó lo mismo, o puede que desde el inicio fuera una ciudad del ámbito vascone. Gracurris es Alfaro. Y así con varias ciudades. Caiscata, Cascante. Caiscata pasa a Cascantun y le pasa lo mismo. Ciudad que se cita primero como celtíbera y luego zas, aparece como vascona. Es decir, los romanos confían en los vascones para que administren una parte del territorio cada vez más amplio, tampoco grandes extensiones, pero confían en ellos para que sean leales y les administren económicamente el territorio con ellos y sean gente de fiar, ¿no? En las revueltas celtíberas, hacia el año 179, los romanos vuelven a derrotar a los celtíberos y parece que le dan a los vascones las tierras altas de Soria. Y hace pocos años descubrieron un montón de piedras aras votivas, que se llaman esas piedras cuadradas, en las que la gente a un dios le rezaba a un dios o le recordaba a un pariente, descubren en un montón de piedras de estas, en las tierras de Alta Soria, un número muy elevado de nombres vascónicos prácticamente euskéricos. Y decían, pero si esto... Y se piensa que es eso, que los romanos derrotan a los celtíberos y les dan esas tierras a los vascones para que las utilicen, las aprovechen y las administren en nombre de los romanos. ¿Qué quiero decir? Que los romanos imponen en los siglos II y I antes de Cristo que han venido tres cosas. La militarización, van a hacer que la gente derrotada, o una de dos, la muerta no cuenta, o se desplaza o se va a donde ellos digan, o los jóvenes se incorporen a su ejército, que elijan. La decisión es fácil, los jóvenes se incorporan al ejército romano, les van a imponer las contribuciones y les van a imponer la monetarización, porque hasta entonces funcionaban con el sistema de trueque o con un sistema de laminillas. O sea, el dinero era en forma de laminillas. Los romanos lo que van a hacer es traer la moneda. Además, como es todavía un estado muy rudimentario de invasión del territorio, la mayor parte de estas monedas van a aparecer en la lengua originaria. La lengua originaria indígena, en la que había, no aparece en latín, todavía no han impuesto el latín. Lo que se hace en los romanos, curiosamente, es respetar los dioses y la organización política interna, un poco como Donald Trump con Venezuela. Ponen a alguien que le obedezca, luego ya veremos, pero una por una, oye, no liemos, pon aquí a un jefe con ascendiente, que me tenga estos pueblos tranquilos y que me lo controle. Todo esto lo relata luego muy bien Julio César en las Galias. Lo cuenta perfectamente cómo era. O sea, es que Julio César no hace más que seguir con el método, ¿no? Todo esto es en el siglo II, estamos todavía en el siglo II antes de Cristo. Julio César todavía va a tardar en más de 100 y pico años, pero va a utilizar el mismo sistema. Y no digamos Pompeyo, que ya veremos luego. Bien, la monetarización. La monetarización. Fijaros, ciudades que emitían moneda. Nombres, Arsaos, que se piensa que estaba por aquí cerquita. Si no era Campo Real, por ahí andaría. No sabemos qué significa el nombre. No sé si es osos o yo qué sé. Barscunes. La moneda que más aparece de toda esta zona es con la leyenda Barscunes. ¿Dónde estaría Barscunes? La teoría más tradicional defendía que era Pamplona. Esto ya se pone hoy en día más en tela de juicio. Igual era Rocaforte, o igual era la zona, pero monedas de Barscunes hay un montón. Arzacoz,
no sabemos dónde está, Arzacoz o Arzacozón. Bengoda. Bengoda es la otra cara de Barskunes. La moneda de Barskunes, a ver, tic. ¿Se ve? Aquí pone Barskunes, con mucha imaginación y sabiendo ibero. Siempre que veáis que una moneda pone imones, como los limones, pero sin L, pegaros el moco. Ahí pone Barskunes. Como nadie os va a llevar la contraria. Y aquí, aunque no os lo creáis, aquí pone Bengoda. Si damos la vuelta a la moneda, empezaríamos por aquí, Bengoda. Pues no, se empieza por allá, Bengoda. Pero bueno, esta monetarización refleja la mentalidad dominante en la época. Las dos cosas que he dicho, la moneda y la militarización. Los jóvenes aparecen reflejados en la moneda. Se dice que este es Hércules, la cabeza de Hércules. Otros dicen, le llaman la cabeza vascona, otros le llaman la cabeza ibérica. Aparece ahí reflejada, es al modo de representación de aquellos tiempos, como se representaba a la gente. Esto aparece en todas las monedas. En otras monedas, prácticamente digo en todas las monedas de esta zona, en otras monedas aparecen delfines, anda, qué gracia. Y aquí aparece un caballero, un tío con una espada a caballo repartiendo mandobles, porque la gente indígena que iba al ejército romano no iba nunca a infantería, iba a caballería. Los romanos utilizaban a la gente de indígena para formar tropas de caballería. Con el tiempo sí que las utilizó en infantería, pero después, con más desarrollo. Al principio iban a caballería. Y por eso las monedas reflejan el que la gente iba a caballo y con una espada dispuesta a darte un mandoble. Esto lo he sacado de internet, estas dos expresiones. Están como aparecen en inversión. Bengoda Barskunes. Anverso y reverso de un denario de la ceca Barskunes, mitad del siglo II a.C., localización indeterminada, probablemente en Navarra. Bueno, muy bien. Otra, anverso y reverso del denario moneda ibérica con la inscripción Barskunes. Denario de la ceca de Barskunes, Pamplona o Rocafort. El que ha puesto esto no sabía que se llama Rocaforte, ¿no? O Rocafort, del siglo I o II antes de Cristo. Es decir, va creciendo la idea de que en Rocaforte estaba, o es muy posible que estuviera la ceca de Barskunes, ¿no? No sabemos otros nombres. Bengoda Ventian, he dicho. Segia sí que aparece, esta es Segia a los caballeros. Ollanu, un nombre que además parece muy euskérico, ¿no? Tampoco sabemos dónde está. Caiscata, sí sabemos dónde está, que es Cascante, la Caiscata antigua, ¿no? Alagona, que es Alagón en Zaragoza. Tirzoz o Tirzos, que se cree que pudo ser Irulegui. Se cree, pero bueno, vete a saber. Olcairún, que se cree que pudo ser Pamplona. Algunos dicen, joder, Irún, pues ya está. Olcairún, puede que sí. Unambaate o Utambaate, no sabemos qué significa. Otiques o Ontiques, tampoco sabemos dónde está. Césars, tampoco. Turiaso, sí sabemos dónde está. Tarazona. Volscan, también sabemos dónde está. Huesca. Secovíriques, ya no me acuerdo dónde está. Aquecorata, tampoco sabemos dónde está. Quiere decir, cada ceca tiene el nombre de la ciudad que va. E insisto, en la que más aparece, o más monedas había, o más se han encontrado, es la de los Barskunes. Bien. Si alguno quiere divertirse alguna vez, puede buscar el signario ibérico nororiental, que tiene dos versiones, y jugar a ver qué le van sacando las palabras. Y entonces muchas de las cerámicas que están apareciendo últimamente, por ejemplo en Irulegui, en la exposición, aparecen este signario ibérico. Las placas veréis que dice en signario paleohispánico. No sé si me gusta el nombre, pero ponen ese nombre de paleohispánico porque no saben si es el ibérico, el celtíbero, que utilizaba también
el ibérico, o el vascónico, que utiliza con grandes variaciones o con importantes variaciones el ibérico. Pero ahora se llama paleohispano. Ya veis que la técnica va cambiando, las palabras le van, para no mojarse, para no meter la gamba, el historiador es muy prudente, siempre tiene que utilizar palabras y conceptos que no le comprometan en exceso. Digo que si vais a la exposición de Irulegui y vais viendo monedas y nombres en las cerámicas, veréis que utiliza esa expresión palehispánico, ¿no? Algunas aparecen en las cerámicas con el nombre Ba, otras con el nombre Bor, otras con el nombre Ar. No sabemos qué significa. Siempre se ha pensado que era para identificar al propietario de la cerámica, porque en muchas ciudades se utilizaban en comunidad, ¿no? En muchas de estas ciudades antiguas, en muchos de estos poblados, ¿no? Eran formas colectivas de coger el grano, de coger los alimentos y tal. Bueno, esa es una teoría. Otras teorías dicen que era para identificar el contenido. Bueno, esa es otra teoría. No sabemos qué significan. A mí lo de Babor me gusta, ¿no? Babor, yo qué sé, ¿no? Se ha puesto a decir tonterías, ¿no? 1, 2, yo qué sé, los nombres que se quieran utilizar. O sea, que teorías hay para todos los gustos. La mayoritaria es que identificaba al propietario. Las guerras sertorianas. Esto cambia absolutamente la historia de los vascones. Realmente la historia de los vascones, tal como se conoce, empieza con las guerras sertorianas. Bueno, las guerras sertorianas son guerras en Roma, que se inician en Roma entre la derecha y la izquierda, políticamente. Entre la derecha aristocrática, entre el que domina el Senado, y la izquierda que domina al pueblo, o a grandes masas del pueblo. Esa expresión senatus et populusque romano, SPQR, Senado y pueblo romano. En estas guerras se enfrentan, por un lado el Senado, con sus partidarios, se llaman los optimates, los mejores, los ricos, los sabios, los que sabemos lo que hay que hacer las cosas y no la chusma, y el pueblo, o ramas populares de los tribunos, dirigidas por los tribunos, que entre otras deidades le rinden, ¡oh, qué barbaridad!, le rinden culto a una diosa que se llama Libertas. ¡Oh, la demagogia, el pueblo, qué horror!, ¿no? Bueno, pues se enfrentan, al final acaban enfrentados por el poder, la rama de los populares y de los optimates. En Roma se enfrentan Mario y Sila, que son los jefes de las dos ramas. Mario es popular, Sila es optimate. Sila le vence a Mario y lo mata, y domina todo el territorio romano, menos la provincia de Hispania, que está en manos de un gobernador que se llama Sertorio, que es de los populares. Y además él gobierna llevándose muy bien con todos los pueblos de la península, convenciéndoles, hablando sus lenguas, creando un senado en Huesca, en Bolscan. Bueno, es una maravilla de líder y de tío, que levanta prácticamente a todas las tribus y pueblos de la península ibérica para montar una alternativa a Roma. Él no quiere destruir el sistema romano, sino hacerlo diferente. Y para eso elige Huesca y hace allá una especie de Roma II, con Senado, universidad para la gente, etcétera, ¿no? Y con un sistema diferente. Es en esta guerra, en Hispania, entre Sertorio y Pompeyo. Pompeyo es el general que mandan los optimates, los senadores, el Senado. Le dicen, oye, a que vaya alguien y acabe con ese tío. Y le mandan a un general joven, que había limpiado el Mediterráneo de piratas y había tenido gran acierto militar. Le mandan a un joven que se llama Pompeyo, Neo Pompeyo, Magno, le llama la historia, Neo Pompeyo, le manda a enfrentarse con Sertorio. En esta guerra, digo, entre Sertorio y Pompeyo es donde se hacen las citas a los vascones.
Las citas a los vascones son muchas, las hacen Terencio Varrón, Salustio, Tito Livio, Plinio el Viejo, Plutarco, Juvenal es el de mens sana in corpore sano, en Rufo Aviesto, Estrabón es ese que tiene grandes citas a los vascones, ni los diferencia de los cántabros, los asturios, los bárdulos, etc., hasta llegar a los vascones. Y una de sus frases de Estrabón la puso el ayuntamiento cuando estaba Asirón en el primer mandato, en la entrada del hall, ¿no? Y describía, ¿no?, lo que decía Estrabón, y dice, atravesando el territorio de los vascones, cuya ciudad, hay una ciudad que se llama Pompeiópolis, en honor de Pompeyo, pues llegas hasta el mar, a través de Oyason, etc. Hace una descripción de cómo es el territorio de los vascones, ¿no?, diferente de los jacetanos y de otros pueblos. Esa frase también está en el Museo de Oyason de Irún, que es el museo romano-vascón único que hay, y esa frase, pues luego ya llegó el siguiente ayuntamiento y la borró, ¿no? O sea, esto fuera, o sea, que vascones ni gaitas, ¿no? Ya, fuera, y ya está. O sea, que ya veis que cada uno politiza o utiliza la historia según quiera. En esas citas a los vascones se describe el territorio de los vascones, se habla de que esos territorios son pacíficos, según quien pase. Se habla de las ciudades que apoyan a Sertorio, entre ellas la más famosa, Calagurris, ¿no?, Calahorra. Se habla de que Sertorio destruye una ciudad que se llama Verella. ¿Dónde estará Verella? Ya la han descubierto y es gigantesca. Está al lado de Viana pueblo, o sea, está en término municipal de Viana. En Viana, o sea, salís de Viana y veréis un llano yendo hacia Logroño. En Viana, Verella, esa ciudad muy grande, la están ahora mirando, nos da una información preciosa y precisa sobre qué es lo que pasó en aquella época, ¿no? El enfrentamiento fue terrible, encontraron a un chico muerto, pero vamos, por la espalda, con lanzazos, le cayó una casa encima de un incendio, el pobre ardió, un desastre, ¿no? La gente cómo murió, los tesoros que tenían, cómo vivían, era gente verona, celta, de cultura celta, fundamentalmente, ¿no? y de idioma celta aparece. Bueno, pues esta gente estaba muy poco romanizada, eso es lo importante para mí, muy poco romanizada, vivía todavía como vivían en las formas antiguas indígenas. Y si esa gente, que estaba prácticamente donde el Ebro, aquí, estaba poco romanizada, ¿cómo estarían entonces los demás al norte? Pues menos todavía. Y eso es lo que nos indica estos hallazgos, ¿no?, que luego se confirman con Irulegui. Irulegui, en ese sentido, el estudio de Irulegui nos aporta mucha información, porque nos viene a decir que el grado de romanización era prácticamente nulo, entendiendo por grado de romanización la forma de vivir de las ciudades. Las ciudades vivían conforme al sistema antiguo. Bueno, en Irulegui, otra ciudad, que resulta destruida en esta guerra, una ciudad importante, grande, y que no sabemos por qué resulta destruida por oponerse al ejército de entonces. No sabemos quién la destruye, si las tropas de Sertorio o las tropas de Pompeyo. Se encuentra a la mano de Irulegui, ¿no? Eso es lo bueno que nos da esa información en cuanto a excavas ciudades que no han sido tocadas desde hace 2000 años, ¿no? En esa guerra, a lo largo de esa guerra, es cuando el general Pompeyo, al lado de una ciudad, o de una ciudad vascona, que está donde la catedral, que ocupa desde el Redinto, la catedral, hasta el Labrit, hay una ciudad que se extiende, vascona, otra ciudad fortaleza. Al lado de esa ciudad pone un campamento que se va a convertir en una ciudad romana, Pompelo, la ciudad de Pompelo. Estrabón nos dice, Pompelo significa la ciudad de Pompeyo. Les está traduciendo a los que le están leyendo, le está diciendo ese elo, ¿qué significa? Elo, que significa ciudad, en la lengua antigua indígena, en la lengua del lugar, ¿no? Ahí os he puesto también en el campo, en este tiempo sería ese campamento romano de los cascajos, ¿no? También, en el que se han encontrado monedas de Caiscata, Turiaso, Untestiquesquen y otros lugares. Quiero decir que la información que nos da estos sitios de la guerra sertoriana es muy, muy amplia. Bueno,
Entonces, según esto, este le llamo yo el mapa de la discordia, a ver, espero que no la haya. Los vascones ocuparían esta parte del territorio en verde, también la amarilla, pero lo que pasa es que la remarco porque es un territorio de una gran intensidad, los que sería la de los Iluveritani, le llaman los Iluveritani. Puede ser que esta zona roja fuera de los iberos inicialmente, luego también de los vascones. La parte de abajo del río Ebro era celtíbera, luego se aparece como de las ciudades como atribuida a los vascones. La parte de arriba, allá, aquello verde, Irún y Hondarribia, no existía todavía Hondarribia, pero Irún sí existía, había un puerto romano, y había una calzada romana, y había termas, había una ciudad romana, que como he dicho antes, se adjudicó la administración a los vascones, sobre todo porque había minas, porque había unas minas romanas en la Peña de Haya, esas minas ya las explotaban los celtas y las han explotado los celtas, los romanos y todos los que han venido después hasta 1960 y pico. Son visitables, si alguna vez vais en pequeños grupos se puede ir a ver y son muy interesantes. La parte romana está abajo. Otras minas muy famosas, las de Lanz, que aparece una palabra ahí en caracteres paleohispanos, en caracteres de esos ibéricos, que dice Icae, que se traduce como cuesta, eso traducen los filólogos. Alguien me decía, hombre, Icaz, ¿no será carbón? Más adelante hay una veta de carbón, lo que pasa es que Icaz es el carbón vegetal, no es el mineral. Entonces, bueno, los filólogos dicen que significa cuesta y, oye, ¿para qué le vamos a discutir? En un asunto al pormenor. Toda esta franja de Navarra, en esta zona que ocupa Lecumberri, Leiza, Lesaca, Vera, el Valle de Lana, se cree que era celta. Se considera que es celta, hasta las guerras cántabras. Luego veremos. Y esta zona era Verona, la del Viana, alrededor. Los suesetanos ocuparían este territorio, luego van los vascones también, aquí por supuesto que también van los vascones, todo esto. Los jacetanos estaban allí, en esta zona de arriba, en esta zona que separa el Valle de Verdún, el río, la separa el río Aragón, en esa zona. Y arriba se me ocurrió, en mala hora, poner los aquitanos. Lo puse porque fundamentalmente no se han encontrado cosas de los vascones. Y porque los pueblos anteriores a los romanos utilizaban los cromlech en toda esta línea, hasta Lleida. No sé, o sea, es muy difícil ascribirlo a los vascones si no aparecen esos elementos o más elementos muy claros. Digo que es un tema a discutir, o sea, esto se puede discutir porque hay gente que dice, no, llega hasta la cumbre del Pirineo. Yo qué sé, yo creo que a la cumbre del Pirineo solo subían los romanos, hasta arriba, prácticamente. Fijaros si subían que en el monte Urkulu, hay un cacharro redondo, gigantesco, que es un monumento romano, se considera un monumento romano. Lo que no sabemos es a quién, si a Pompeyo, por derrotar a Sertorio, si a Julio César por derrotar a los aquitanos, o a quién, no se sabe a quién, pero desde luego por ahí andaban las legiones romanas, como Pedro por su casa, porque están las calzadas, etc. Yo creo que vivir allá en aquellas condiciones, poca gente viviría. Pero bueno, no sabemos. Por eso es un poco, como llamo, el mapa de la discordia en ese sentido. Bueno, después de Pompeyo, al poco tiempo de Pompeyo, Julio César conquista las Galias. Divide las Galias en tres partes, los galos belgas, los galos de la zona intermedia, los galos de Francia, por decirlo de alguna forma hoy, y el sur, que está dominada por los aquitanos, y los va derrotando poco a poco, ocupa el territorio de los aquitanos en dos ocasiones, y sin comérselo ni bebérselo, Julio César las incorpora al imperio, es otra provincia más, o tres provincias más en ese caso, Se queda la Galia.
Como he dicho, el libro de Julio César, los libros de Julio César en su conquista nos dan muchas pistas de cómo trataban a los pueblos, según eran leales o no, cómo sustituían a unos o a otros, según fueran más fieles o no a Roma, etc. Después, Julio César, que es un tío brillantísimo y que todo el mundo está unnubilado con él porque es invencible, es la pera, vamos, es el Messi, el Maradona, yo que sé, Pelé, de la época militar, pues adquiere tal ego y que después de matar a varios millones de galos, decide atacar Roma y quedarse Roma, y lo hace, pasa el Rubicón, ataca Roma, se enfrenta a Pompeyo y a todo el mundo, y va a triunfar a lo largo de unas guerras, pelea contra Pompeyo, al que derrota, se enfrenta a los hijos de Pompeyo, a los que derrota, y se queda todo el imperio romano, todo lo que es, no el imperio, todo lo que es Roma, la República Romana, porque se nombra el dictador, se nombra dictador perpetuo. Otro que tal baila era Pompeyo. Si leéis la vida de Pompeyo y la vida de Julio César, es que son casi clavadas, se parecen un montón. Pompeyo se llamó emperador en el sentido militar, y se atribuyó todo el poder para él. Y fue también nombrado dictador perpetuo, lo que pasa es que duró poco. El que va a durar más tiempo es Julio César. Julio César, después de la guerra contra Pompeyo y contra los hijos de Pompeyo, que una gran parte es en Hispania, reorganiza Hispania y las ciudades, las reorganiza y las clasifica según le son leales o no, o según le caen bien o no. Calagurris le es leal, porque Calagurris es leal a los populares. Julio César es el líder de los populares, Pompeyo es el líder de los optimates. Julio César se enfrenta al Senado, el pueblo lo quiere un montón, es un ídolo. Julio César, a Calagurris, que le es fiel, le llama Calagurris Julia, a la parte rica, a la parte importante, a la parte más llana. A la pobre, a la que no le es fiel, le llama Fibularia, que está ahí. Entonces hay dos calahorras, ¿no?, por decirlo de alguna forma. A otras ciudades que le son fieles les va dando un estatuto más importante, y al resto las pone en la categoría más baja. Luego veremos, se llaman las ciudades estipendiarias. Bueno, después de que Julio César se haga el dueño de todo, va y lo matan. Y su sucesor son todos familia, todos estos, están todos casados, emparentados, son nietos, son sobrinos, son familias mal llevadas que van complicando a la guerra todo el imperio. Le sustituye un sobrino nieto que se llama Octaviano Augusto, Octavio Augusto. Octavio Augusto le admira a Julio César, dice, mi tío quería hacer grandes calzadas y obras por todo lo que es el dominio romano. Yo lo haré. Mi tío no paraba de conquistar territorios, yo también quiero conquistar territorios. Y le cae la lotería a los cántabros y a los astures, que es la única parte, una franja pequeña de Hispania que queda por conquistar por los romanos y que además tiene unas minas, las médulas, que tienen oro, plata. Y dice, todos estos eran auténticos empresarios, además de militares. Dice, la que voy a sacar del dinero que voy a sacar yo de las minas. Con eso me voy a financiar la campaña, me voy a hacer la gloria y voy a obtener todo el dinero. Y así lo hacían, Y Julio César igual, Julio César seguía de campaña en campaña porque como no tenía dinero para pagar, no hacía más que pedir dinero, O sea, era un hombre acumulado de deudas, ¿no? Entonces lo único que hacía era pedir dinero y dinero para seguir las campañas y que aquello no parara nunca, ¿no? No vaya a ser que sus grandes deudores le pidieran el dinero. Y además, como su principal deudor era Craso, al que mataron los partos, pues ya está. Oye, pues aquí paz y después gloria. Bueno, pues Octaviano Augusto, ese gran admirador de Julio César, que se va a convertir en el primer emperador de Roma, el primer príncipe de Roma, la primera persona que concentra en ella todo el poder y que conocemos como Augusto. Este Octaviano Augusto, al que llamaban Octaviano el carnicero, también. Ya se ve que tenía buenas formas. Octavio conquista Cantabria, conquista Asturias, pero antes conquista las tierras
que están antes, en esta dirección. Ahí va, voy para atrás. En esta dirección. Pone aquí sus legiones y aquí abajo, donde domina, para atacar a los pobres cántabros, y antes limpia el territorio de unos sospechosos celtas que no le son nada de confianza. Y se va cepillando a los de Alticogaña, que están en Eraul Alto, y destruye una ciudad. Se va cepillando a los pobres bárdulos, a los que va empujando, y a los aplasta, y a todos los pueblos, hasta llegar a los cántabros y a los astures. Los astures le resisten, los vence, y los cántabros se le enfrentan. Y es un pueblo... Bueno, ¿habéis leído eso de Asterix y Obelix, que se enfrentaba a Julio César y que no había forma de derrotarlos? Mentira, esos son los cántabros. Los cántabros se enfrentan con una tenacidad, pero auténticamente brutal, y una determinación a Octaviano y a los romanos, que vamos, hasta los romanos se quedan asustados. Y cuando vence por fin a los cántabros Octaviano, Octavio Augusto, el gran Augusto, cuando les vence, le da tanta vergüenza que no va a Roma ni a pasar el desfile de la victoria, porque dice, joder, qué duros eran estos tíos y qué escabechina hemos hecho y cómo nos han dado. En alguna de esas hasta Octavio a pocas las pasó mal, las pasó moradas, de la dureza de la guerra cántabra. Y desaparecen los celtas. Los celtas desaparecen, los cogen y los trasladan. Adiós, fuera de aquí. Vaya usted a saber a dónde. Lo mismo los mandaron a la Tracia, que a Galeras, que a lo que sea, como a Espartaco. Pues las épocas son las mismas. A Espartaco lo mata Craso, la victoria se la lleva a Pompeyo y por allá andaba Julio César, peleando con él. O sea, son las mismas épocas, o sea, un poco para que veáis la idea de cómo trataban al enemigo y cómo derrotan y arrasan a los cántabros. Los romanos nos hablan de ciudades de los vascones, nos dan una lista de ciudades, entre Ptolomeo y Estrabón, sumando todas. Una ciudad, Pompelo. Otra ciudad, Andelo. No Andelos, Andelo. No Pompelos, Pompelo. Y Turisa, no Iturisas, Iturisa. Iturisa se cree que está en se cree que es Zaldúa. Zaldúa, Burguete, hay una ciudad romana, que la está estudiando el Museo de Londres. Ahí están mirando y han aparecido un montón de cosas, y en esa ciudad se cree que es Iturisa. Oyaso sería Irún. El nombre de Oyarzún se cree que es el original, mejor dicho, y que se quedó el nombre de Oyaso. Los nombres se mueven en el territorio, Vaya usted a saber si Oyaso era Irún y luego pasó a Oyarzún, a las minas, o el nombre era Oyarzún, que había ya un pueblecito, o las minas, y luego pasó al puerto. No lo sabemos, pero Oyaso es Irún, el puerto de Irún, la ciudad de Irún, la villa de Irún, que a su territorio pertenecen las minas. Oyaso, Oyarzún. Probablemente Oyaso sea una mala derivada de Oyaso. Gracurris, ciudad, y que se llamaba anteriormente Ilurtzi. Iluberi, ciudad. Beri, unos dicen que es nuevo, otros no se sabe qué dicen. Nombres parecidos a los que hay en la parte aquitana también. En Artieda se ha encontrado otra ciudad romana. En Camporreal Fillera se sospecha que hay una grandísima ciudad romana. Otro, Vituris, Vidaurreta. Se piensa que por ahí había alguna ciudad en lo que es el curso de Larga. No ha aparecido. O era el nombre de una mansio. Luego veremos lo que es una mansio. Calagurris, de Calacoricos ya hemos dicho a Calagurris. Más ciudades vasconas. Cara, Santa Cara. Cascantum, Cascante. Araceli se pensaba que era Zamarce. El monasterio de Zamarce y la zona de Zamarce. Las investigaciones dicen que es Iturmendi, donde hay un castro romano gigantesco que está pendiente de estudio. Ahí está tapadico el pobre. Algún siglo ya lo estudiarán. Nemanturista, no se sabe ni si este nombre es cierto. Puede que fuera Santa Cris, puede. Ergavica, Berbinzana, las Heretas, es la hipótesis más
En Las Heretas hay una ciudad, hay un pobladico, hay un museo, un centro de interpretación muy mono para ir a verlo. Curnonium, este se sabe más seguro. Los Arcos. Muscaria, hay Muscaria. Tudela, no. En Tudela no ha aparecido nunca ni una ciudad romana, ni una. Es más, Tudela la fundan los árabes, los musulmanes, en sus peleas con los cristianos. No sabemos dónde está Muscaria. Yaca, Jaca. Segia, también, Ejea de los Caballeros. Tárraca, parece que es Los Bañales. Alagona, Alagón. Calagurris Fibularia, hay dos ciudades, la Calagurris Julia, que es la de los nobles, la que le da ese estatuto municipio Julio César, y el resto que es la Calagurris Fibularia. De los Fibularia, son los primeros cristianos de la zona, Dídimo y Veriniano, ¿no? Aquí un mapa. Estas son las ciudades y las calzadas, ¿no? Aquí, fijaros qué cruce de calzadas. O sea, por aquí han pasado los romanos, pero cantidades. La que viene de Yaca, que baja, si se quieres, hasta Segia. La que va hacia Nemanturista, si es que es Santa Cruz, y Andelo, y a Curnonio, y luego de ahí a Verella. La que te lleva a Pompelo, iba una por Aoiz, que puede que fuera la principal, por el valle de Aoiz, hacia Arre, que era el cruce, y otra que iría por lo que es la ruta pues actual, la antigua carretera, atravesando ese valle, pero la principal iba por Aoiz, fundamentalmente. De Pompelo, oye, como si fuera el escudo Navarra, salen carreteras a todos los lados. No iba a crecer Pompelo, esto es como tener un centro comercial en ese cruce. Se forró Pompelo, creció a través de la actividad por la que pasaba cerca todo el mundo pasaba por sus puertas, ¿no? De Pompelo a Araceli se iba hasta Astorga, las minas, la Legión, León, la Legión, o sea, era todo un tránsito de mercancías y de legiones por todos los sitios. Bueno, los cruces son terribles. La calzada del Ebro, como podéis ver, hay para todo. La que sale de Pompelo y va a Iturisa, si es Zaldúa, y cruza lo que los romanos llaman el Sumo Pirineo, el punto más alto del Pirineo, que sería Ibañeta, o se piensa que sería Ibañeta, porque allá se ha encontrado una mansio, y la que baja a Imo Pirineo, que sería San Juan el Viejo, en donde hay unas termas y un campamento romano de la Pera. Bueno, en fin. Bueno, en el siglo I los romanos se van romanizando poco a poco. Un ejemplo es la togada de Pompelo. Las ciudades vascófonas quedan clasificadas a partir de Julio César en las de derecho romano. Las auténticamente romanas son romanas, o sea, son igual que Roma, el mismo estatuto de Roma, que solo hay una, Calagurris Julia, solo esa. El primer obispo en la historia de por aquí cerca es el de Calagurris. Y no es por azar, es porque era la principal ciudad de toda esta, ni Pompelo, ni Pamplona, ni Iruña, ni Gaitas. La principal es esta ciudad, de derecho romano. Luego, de derecho latino, que es un estatuto inferior, es decir, no es romana, pero se va a comportar como el resto de las ciudades de la península itálica, con unas reglas parecidas, pero hay con otras formas y con más obligaciones hacia Roma. De derecho latino, de segunda categoría, son Cascante y Gracurris, Alfaro. Federadas, se consideran federadas aquellas en las que la ciudad está aliada militarmente por un pacto de confianza que no se ha roto nunca entre Roma y esa ciudad. Solo hay una, Tárraca, que se cree que es Los Bañales. Y vais a Los Bañales y ¡wow! ¡Qué ciudad! Y estipendiarias, estipendio, las que pagan, y a las que se les respetan, que se rijan por sus castas indígenas, pero poniendo las obligaciones que yo te diga, entre ellas las de suministrarme soldaditos, y ser obedientes, y además no me fío de vosotras porque en algún momento de la historia no me habéis sido leales. ¿Y cuáles son estipendiarias? Todas las demás de los vascones, todas, Pamplona también, Pompelo también, Santa Cara, todas. En algún momento pasó algo, y probablemente fuera que Julio César no las consideró leales porque las consideraría leales a Pompeyo.
En las guerras de entre Pompeyo y Julio César, probablemente los vascones se escoraran más hacia Pompeyo que hacia Julio César. Y tiene su razón de ser, en aquel momento. Porque aparecen muchos documentos y muchos elementos que hacían que los vascones estuvieran más cerca de Pompeyo que de Julio César, ¿no? Bueno, da igual esta clasificación, porque en los años 70 del primer siglo, un emperador Vespasiano va a decir que todas las ciudades que no son de derecho latino pasan a ser de derecho latino. Y por lo tanto, sus administradores van a ser indígenas, y esos indígenas van a poder acceder a lo más importante que había en el Imperio Romano. Lo más importante, la ciudadanía romana. La gente se pegaba por la ciudadanía romana, igual que los pobrecicos que quieren cruzar el río Bravo para llegar a ser ciudadanos de los Estados Unidos. O que hacían eso hasta hace pocos meses. Querían ser ciudadanos romanos. Bueno, pues a esas clases dirigentes indígenas se les ofrece el ser ciudadanos romanos. La mayoría se van a convertir en ciudadanos romanos y se van a convertir en administradores romanos, completos, auténticos. Y van a hacer que, como se desconfía de la población, por las razones que fuera, esas poblaciones sean leales al Imperio de Roma. Para finales del siglo I, la romanización de los vascones es altísima, La mayor parte de la gente es esto. ¿Qué supone el Imperio Romano? Y termino con esto. Calzadas, miliarios, que han aparecido por aquí un montón. Ya hemos visto el mapa de las calzadas. Mansios son estaciones de servicio que daban los emperadores romanos a la gente que era leal por concesión. Eran complejos de hoteles, termas, suministro a la gente que pasaba, habitaciones, chicas, juegos, de todo, ¿no? O sea, eran auténticas estaciones. Las Vegas, pequeñas Las Vegas en el territorio. La más importante que hay por aquí es la de Liédena. Cada 20 o 25 kilómetros había una mansio, o 25, pero solo gente de confianza, la mayoría legionarios antiguos, eran titulares de las mansios. Los fundi, todos estos nombres que hay en Navarra acabados en ain o ano, la mayoría provienen de antiguos fundos romanos. Marcalain, de Marcela, de Marcelo. Beriain, de Berio. Barañain, de Barinio. ¿Cómo se llaman los habitantes de Barañain? Berianienses. O sea, fijaros, se ha quedado todavía muchos de los nombres, ¿no? Y son la clave de la estructura del territorio, porque van a ocuparse del cereal, de la viña, del olivo y del ganado. Para ellos, para los pueblos cercanos y para todas las grandes ciudades de alrededor. Son el soporte básico y vital para que el Imperio Romano se mantenga y funcione. Estos fundos. Las ciudades van a ir en decadencia y los fundos van a ir a más, van a prosperar, se van a ir convirtiendo en unas villas auténticamente lujosas. Si cogéis la del Ramalete, que es del siglo IV, que estaba en Tudela, y vais al museo, veis los mosaicos y son obras de arte gigantescas de tamaño, algunos mosaicos como el suelo de esta habitación, ¿no? Estos fundos se gestionan de manera colectiva y cooperativa. Los romanos ponen a gente suya para que los organicen y se cree que los pagi son formas de organización económica que luego van a derivar en organización política. Y los romanos también traen minas. Bueno, pues esta estructura, ya voy terminando con esto, esta estructura de fundos es la que va a estar en la base de que cuando caiga el Imperio Romano, en el siglo V, la organización económica sea la organización política y es la que va a aguantar, una organización fundamentalmente autóctona, la que va a aguantar los siglos V, VI y VII y VIII y se va a enfrentar a todo el que pase por aquí para mantener sus costumbres, sus leyes, sus tradiciones, su forma de organizarse. Son aristócratas y propietarios de grandes territorios que en épocas de guerra van a pasar a ser o a contratar grandes guerreros que se enfrenten a los invasores. De ahí
el origen de las familias guerreras que se van a establecer en Navarra y que con el tiempo van a constituir el reino de Pamplona. Fijaros si es importante la estructura. Y esa organización utilizará las calzadas y todo lo que aprendió de los romanos para ir enfrentándose a ellos en el tiempo siguiente. Me hubiera gustado contaros más, pero como no puedo y no quiero dar más la chapa, pues os agradezco mucho la atención y luego quedo a vosotros para lo que me queráis plantear, por supuesto. Da igual porque como lo tenéis en el libro sobradamente, cualquier duda me lo hacéis llegar. Muchas gracias. Pues a ver las preguntas. ¿Tenéis alguna duda? ¿Algo que cuestionar? En Rocaforte llevo años, no tengo casa, pero tengo una caravana y soy socio del bar y bueno, llevo años. Y lo que sí he leído, el libro de este Queramaño, que escribió, que el nombre de Vascunsa eran los moros que le daban a Rocaforte. Y abajo era el barranco de los vascones, le llamaban los moros. Entonces, yo he llegado tarde. Lo que sí, además en el Roncal le llamaban Sacunsa, o Sacunsa creo que le llamaban a Rocaforte. El nombre de Sangüesa, Zangoza, viene de lo que existía, porque en Sangüesa pregunté aquí en el pueblo, me dijeron que se funda un rey navarro en 1200. Sangüesa, que le llaman la Vieja, es lo que es Rocaforte. Que yo, eso, como he llegado un poco tarde, no he podido escuchar. Aparte de eso, yo provengo del Valle de Lana, que se ha nombrado también. Y hubo un castillo allí. Eso es verdad. Lo que comentas fundamentalmente es así. Es para la segunda charla, para la de mayo, por eso no lo has oído. Efectivamente, se piensa que Vascunsa, a partir de la cita de los musulmanes, era Rocaforte, ¿no? Prácticamente es la identificación. Ellos lo citan así y además hablan de Sancho Garcés, que era oriundo de la ciudad de Vascunsa. Sí, sí, y que probablemente aquello sería un castillo mucho mayor y mucho más de lo que hoy nos puede dar a la imagen, ¿no? Entonces, estudiando sí, cómo era el castillo, hablando con los amigos de Rocaforte, lo que llegaba, no es solo lo de arriba, sino que era mucho más. Los castillos eran inmensos, ¿no? O sea, luego Rocaforte se divide zona alta, zona media y zona baja. Le llamaban a lo que hoy en día podía ser lo de aquí abajo, cuando un rey trajo francos para ocupar esta zona que ahora es Sangüesa. También los de Rocaforte, Rocaforte que antes era Sangüesa, la Vieja, se bajaron a la zona de aquí abajo. Eso es lo que yo, y lo he estudiado. Eso en el taller de mayo, como te digo, lo veremos con más extensión. Efectivamente, daros cuenta que la calzada del Camino de Santiago, o sea, el Camino de Santiago utilizaba una calzada que pasaba por ahí, y cuando se potencia el Camino de Santiago francés, que es una operación política, fundamentalmente, es un eje vertebrador del territorio, lo que se hace es potenciar que se asienten gentes venidas de otros lugares, a los que se llama francos, no porque sean de Francia, sino porque son francos de impuestos, libres de impuestos, no pagan impuestos. Los que pagan impuestos son los navarricos. Se le dio la ley también de Jaca. Sí, fuera de Jaca. Una en cuanto a impuestos y se dio esa misma... Así es. ¿Alguna otra pregunta? Que habrá muchas. Sí. Arratsaldeon, Javier. Mila esker eskaini duzun txaldi honengatik, eta batez ere liburu pote bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Susana al principio de la sesión, de la presentación, cuando ha hablado del sentido del humor que se refleja en tu libro. Y la verdad es que es de agradecer
que de vez en cuando uno tenga tiempo para relajar un poco la musculatura, porque si no sería imposible casi leer el libro entero. Dicho esto, en este libro concretamente, en la parte de atrás, en el primer párrafo de esto, termina, aquí en el libro, termina de una forma diferente a la forma que ha utilizado Susana en el periódico. En el periódico no pone la última frase o las últimas palabras del primer párrafo, que dice así: sin incurrir en veleidades identitarias. No sé si en el periódico lo habrán quitado porque no cabía o por qué. Pero es que a mí me ha dado que pensar esta pequeña frase. Me ha dado que pensar. Así, de repente me ha venido a la mente veleidades y veleia. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa aquí? Por otra parte, bien, ella no cae dentro de los límites de tu charla, Javier, pero yo creo que el hecho de que no cites ni siquiera, ni una vez, en las 100 y pico páginas que tienes de notas, denota un abandono, yo no sé si voluntario o sin querer, no lo sé. ¿Beleia? No, perdona, no he expresado bien. El autor que habla más de Beleia en este caso, que es el Escudo. He estado mirando la bibliografía. Puede que no la haya citado, sí. He estado mirando la bibliografía y no aparece por ningún lado. Y yo creo que más que algunos que sí aparecen aquí, sí que merecería. Seguramente, ya sabes que ni están todos los que son, ni son todos los que están, ¿no? Fundamentalmente lo que más he utilizado para la custodia de referencia han sido todas las notas y comentarios y artículos que han ido en los últimos 2-3 años, que es lo que ha ido apareciendo de la custodia, ¿no? Fundamentalmente todas las notas que iba sacando el gobierno, contando lo que iba encontrando en la custodia, todos los hallazgos y todo lo que han identificado. ¿Que me he dejado autores? Seguro. ¿Y que he citado algunos más de lo que se merecen? También. O sea, pero bueno, eso es un libro. Eso es un libro. Y un libro, ya sabes, que como toda obra humana, pues aspira a la perfección y es difícil que llegue a alcanzarla, ¿no? No ha sido un tema tan polémico, Iruña Beleia. No. A ver, Beleia, la Berella. Me estás hablando de Beleia. No, Iruña Beleia no lo trato porque desde luego no tiene una ascripción a los vascones, tiene una ascripción a los austrigones, creo. No, a los caristios. Ya me estoy liando, a los caristios. Y entonces no los trato, no los estudio, tampoco me meto ahí en ciudades que están fuera del entorno de Navarra y que pertenecen a otras identidades, ¿no? Iruña Beleia ni lo toco, ni lo toco. Lo toco de pasada, hay algunas cosas, pero no forma parte. Tampoco forma parte la Lusitania, ¿no? Por poner un ejemplo. No me meto ahí en esos saraos. Me meto en lo que tiene que ver con los vascones, fundamentalmente, ¿no? Y con las citas de ciudades de los vascones. Tampoco trato las de los bárdulos, ¿no? Que hay un montón. Y luego en un libro de estos, pues el autor juega como le parece, ¿no? Muchas veces dice, pues aquí cargo más y aquí cargo menos, pero en Iruña Beleia no. Sería otro libro, Sería otro libro, No te voy a preguntar si estás a favor o en contra, pero bueno. De Iruña Beleia estoy a favor de lo que dice la ciencia. Una grandísima ciudad romana, acreditadísima, y una falsedad las atribuciones religiosas cristianas, ¿no? ¿Tú te crees que es científico el planteamiento que ha llevado la Diputación Foral y todos sus compinches? ¿La de Álava? No lo sé, no te puedo decir, no lo sé. Yo sí que seguí el juicio
Y, por ejemplo, estaba metido Pachi Zabaleta, allí en el juicio, era muy defensor de la teoría contraria a la que yo te estoy exponiendo, ¿no? Era otra visión, no lo sé. La mayoría de los historiadores, por no decirte que el 90%, consideran que se falseó la historia. Además de una manera un tanto burda, en lo que eran aquellos descubrimientos de la cruz y de los dibujos, ¿no? O sea, el cristianismo tarda prácticamente en llegar a este territorio 4 siglos. Las apariciones que hay son tímidas, y claro, en Iruña Velella en aquel momento y además de aquella forma, pues no encajan bien. Lo de la pieza al puzzle que decía, no encaja. Oye, si hay una revisión y un cambio, yo soy el primero en apuntarme, y donde digo, que esto de la historia es así. Hay que ir con mucha humildad. A mí lo que más me extraña es que se haya judicializado el tema, cuando no es el camino correcto para solucionar un problema científico. Es una manera de tapar la boca a la gente en nombre de la ley. Yo creo que Iruña Velella lo que sí demuestra es que hay una magnífica ciudad romana allí, pero magnífica, que se puede estudiar y que refleja un asentamiento indígena previo. A mí eso me parece mucho más importante que todo lo demás. Yo a la historia siempre voy a las grandes cosas, ¿no? A los grandes contextos, a la articulación del territorio, la formación de identidades y de colectividades, el tratamiento de eso de las clases sociales, que no he podido decirlo porque, joder, para eso está el libro, ¿no? Pero es un poco la línea que sigo en el libro. Pero Iruña Velella no forma parte del libro. No. Sí. La figura administrativa, bueno, no sé si es administrativa de Cendea, ¿es de origen romano? Se piensa que sí. Sí. De 100. Sí. De la forma de administrar, los pagui que decíamos antes, ¿no? La forma de atender, ¿no? Hay gente que también dice que Treviño viene de Trifinium, que era la forma de organizar, bueno, no sé, hay muchos nombres de estos que también tienen nombres de emperador, ¿no? También puede ser de Treboniano, yo qué sé, Yodio de Claudio, o sea, con los nombres se puede jugar de muchas distintas, bueno, de pocas distintas formas, pero hay distintas. Pero sí que en el territorio hay toda una forma de organizarlo para su explotación económica, que esos son los fundos, los antiguos fundos. Los fundos originariamente se daban a los exlegionarios. No tenían que ser legionarios de aquí, eso de que iban y volvían y les daban un fundo aquí y eran gente de aquí, no, eran legionarios, vete a saber de dónde, a lo mejor eran legionarios que habían estado en León y que les daban aquí unas tierras y se venían aquí, pero organizaban el territorio con gente de aquí, que es lo relevante. Luego las clases indígenas que prosperaban también querían su reparto de tierras, ¿no? Y en el siglo III, cuando las ciudades se amurallan, porque ya empiezan las invasiones francas, empieza la división del imperio, empiezan los emperadores a enfrentarse, las ciudades se asaltan, se queman, lo que se hace es, Diocleciano ordena el amurallamiento, de las 18 ciudades vasconas solo se amurallan 5 y otras empiezan a caer en declive. Estas 5 que se amurallan empiezan no a entrar en declive, empiezan a entrar a ser muy pobres, a tener problemas de suciedad, a tener problemas de barros, y la gente rica se va al medio rural y compra las explotaciones, y se va haciendo unas casas de aupa, ¿no? Y entonces eso es lo que nos va demostrando que en el siglo IV los fundos, las villas, son riquísimas, pero vamos, de un nivel altísimo. Y cuando cae el imperio en Roma, pero aquí se mantiene una organización, esa organización quiere seguir manteniendo, ya no va a ser romana, se autoctoniza, llega a un pacto con los dirigentes religiosos, y una cosa muy curiosa es que en el siglo V se reunifica el idioma. La gente autóctona reinventa el idioma, y coge, y es cuando lleva a cabo la traducción del latín al euskera. Ni Lutero ni Gaitas, los primeros son aquí en el siglo V,
que empiezan a utilizar las expresiones misa, por misa, cerum por caelum, y empiezan a utilizar. Quiere decir que eso es un poder religioso, junto con el poder civil, que es fundamentalmente rural, el que va constituyendo toda una organización ahí, política, muy interesante, que se va a ir trasladando, por la calzada hacia Dulance, donde va a formar otro núcleo. Y se piensa que los dialectos, hacia el norte, desde Pamplona hacia el Cantábrico, esos dialectos vienen de Pamplona en una dirección y los dialectos hacia Álava vienen en esa otra dirección. Bueno, son teorías, pero que seguramente hubo una organización, sí, y una organización cristiana y potente, en el siglo V a finales de Cristo. Bueno, si os parece, vamos a dar por terminada la charla. La casa cierra a las 9. Si queréis que alguno os dedique el libro, tenemos esos pocos minutos para hacerlo. Mil esker guztioi.